Para continuar con la explicación de los fenómenos que se detonan a raíz del ritual del bautizo, es importante hacer un paréntesis para explicar uno de los múltiples fenómenos que me estoy refiriendo específicamente a lo que son los vórtices en el campo áurico. Estoy hablando exactamente de agujeros en el campo áurico. La primera vez que lo observé, para que entremos en contexto y darme a entender de qué se trata y cómo se crean, fue en una consulta con una mujer que tiene más de 60 años. Cuando veo que de su coronilla hay algo así como un remolino, pero ese remolino, o sea, su raíz es pequeña y conforme se va extendiendo hacia el exterior de su campo áurico, se va abriendo cada vez más, igual que lo hace un remolino o un tornado. Y en el corazón o la raíz de ese vórtice, lo que había era una marca, había un aparato, algo parecido a un aparato, era un sello, que estaba como de unos 3 centímetros aproximadamente. Ese sello estaba tan pegado al cuerpo biológico que lo primero que se me vino a la mente es de qué manera ingresaron para colocarlo, porque evidentemente la forma para colocarlo es desde adentro del campo áurico. Entonces me traslado al momento donde ocurrió esa situación y me encuentro exactamente la forma en cómo fue colocada. Entonces, para no entrar en detalles, solo he de recordar que hay dos maneras de ingresar al cuerpo biológico y atravesar todas las capas del campo energético. Una es a través de romper el campo áurico y otra es a través de entrar al campo áurico por medio de relaciones. Exactamente. Entonces, cuando somos pequeños, cuando somos muy pequeños y que nos obligan, lo que ocurre, así haya sido un segundo, en ese segundo ya se colocó un aparato, porque es tipo tecnología, dentro del campo áurico. Entonces no se requiere más de un segundo para que eso ocurra. Y en el caso de otro tipo de ingreso es porque se dio la autorización. O sea, se rompe el campo áurico por autorizaciones o por situaciones muy dolorosas, muy dramáticas. Entonces, bajo esas circunstancias es que podrían ingresar y colocar. Pero para que los coloquen necesariamente es con autorización o a través de el abuso. Entonces, en el caso de ella, cuando veo el origen, le pregunté si ella había sido víctima de, a lo que ella me dijo inmediatamente, no, nunca. Dije, perfecto, no tiene memoria de ello y no la necesita. Sin embargo, la marca ahí está y hay que retirarlo. Lo que observé también es de que con una vez basta. O sea, si alguien es, digamos, blanco de múltiples situaciones, de que son forzados, no se vuelven a colocar en cada ocasión. Con la primera ocasión es más que suficiente para que coloquen un sello de este tipo. El caso es de que cuando yo le reviso y veo de dónde viene, lo que hace, lo expuesta que queda,
porque, por ejemplo, en el caso de ella, uno de los síntomas que le ocasionaba era miedo irracional. Entonces sus percepciones estaban totalmente distorsionadas. Entonces veía peligro en donde no existía y confiaba en aquellos que realmente por ningún motivo jamás nadie ha de confiarles absolutamente nada. Entonces estaba tan distorsionada su realidad que por sí sola ella iba y se metía por sí sola a situaciones complejas y dolorosas. Pero sí era muy importante el hecho de que ese vórtice estuviera sobre su cabeza, porque de esa manera cualquier energía ingresaba a ella, a su mente, y terminaba siendo distorsionada la percepción que ella captaba. Entonces de ahí, para mí tiene todo el sentido del mundo que se haya metido en tantos conflictos, especialmente los sentimentales. ¿Ok? Entonces, cuando veo todo eso, pues lo primero que me llega es de, caray, parece que esto lo tienen todos aquellos que fueron forzados, por decirlo de algún modo, cuando eran pequeños. Entonces encontré la confirmación de que sí, efectivamente, absolutamente todas las personas que habían sido víctimas de este tipo de situaciones las tienen. Y entre esas cosas, pues evidentemente a mí se me olvidó que pues también en algún momento ocurrió algo semejante. Y eso pasó. No hice nada, no lo busqué en mí ni nada. Sin embargo, bueno, volviendo en el caso de ella, lo que recuerdo es de que, bueno, pues no hay nada más que hacer aquí, no tengo nada que agregar, no tengo que recordarle absolutamente nada, porque no requiere recuperar memorias que si fueron bloqueadas fueron por algo y no era necesario. Entonces, lo que hice, solo me limité a extraer esa tecnología y cerré su campo áurico. Entonces, tiempo después, como en algunas ocasiones ya lo he comentado, una de las situaciones que más padecí la mayor parte de mi vida fueron fortisísimos dolores de cabeza que eran tan intensos que realmente me limitaban en absoluto para mis actividades, para llevar una vida normal en realidad. Incluso una de las frases que me acompañaban era de que la vida era un dolor de cabeza. Era todo lo que conocía. Entonces recuerdo que se repitió un episodio de estos y estuve indagando, buscando y me quitaba, me limpiaba y caray, no se me eliminaba el dolor de cabeza. Y continué así varios días hasta que llega la iluminación de, a ver, no estás revisando algo. Recuerdo que hice la pregunta correcta, que fue que en mí me vuelve vulnerable para que me sigan atacando a nivel energético y me lastimen a tal punto que detonen dolores de cabeza en mí. Y apareció la respuesta al instante. Pude ver en mi propio campo áurico un hoyo, una anomalía que partía de esta zona de mi cabeza, que curiosamente me llevó a recordar que desde que era muy pequeña, muy pequeña, que esos son los recuerdos que más abundan los dolores de cabeza, recuerdo que toda la vida donde empezaba el dolor
y empezaba la sensación y ya sabía que ahí venía el dolor de cabeza y que me iba a aventar días, semanas o tal vez meses con ese malestar, se detonaba exactamente en este punto. Y lo más loco de todo es de que ahí estaba ese vórtice. Cuando me hago consciente de que ese vórtice tenía gran parte de la responsabilidad de los años de dolor de cabeza que padecí, que eso fue la mayor parte de mi vida, en cuanto me lo quito, o sea, retiro la tecnología, cierro el campo áurico, lo reparo para que nuevamente el flujo energético de mi campo áurico tome su curso natural, al igual que lo haría un río cuando retiramos una piedra que le obstruye. Entonces, no exagero, en el momento que me lo retiro, el dolor de cabeza comenzó a menguar. No se quitó por completo, al 100% no, pero sí disminuyó considerablemente. Horas después vuelvo a revisar si había algo más que estuviera ocasionando ese malestar físico y vuelvo al mismo punto donde se encontraba ese vórtice. Cabe mencionar que ese vórtice estaba allí desde que yo tenía 3 años. Entonces, desde los 3 años, recuerdo que ya padecía dolores de cabeza. Entonces, cuando vuelvo a revisar, encuentro que donde estaba colocado aquel sellito, había una sustancia que ya varios investigadores han encontrado de manera física. Yo la he encontrado a nivel energético y la he visto a nivel físico cuando alguien está sumamente parasitado. En otras palabras, esa sustancia la he visto físicamente invadiendo el cuerpo de las personas que están en un nivel bastante alto de posesión. Entonces, esa misma sustancia que le llaman black goo, que es algo muy semejante al petróleo, pero tiene vida propia, la encontré exactamente en el punto donde habían colocado aquella tecnología. Aquella tecnología, recordemos que lo que hace es que el campo áurico se abre y al igual que una piedra en medio de un río, la energía se mueve igual que el agua. Entonces, así como el río evade la piedra, nuestra energía, nuestro campo áurico, la energía que se mueve dentro de nuestro campo áurico, lo que hace es abrirse paso. Entonces, rodea, digamos que la roca, por llamarlo así. Entonces, cuando veo eso, aunque ya había cerrado el campo áurico, ya había quitado la tecnología, habían colocado también esta sustancia que es como un adherente para que se quedase en el lugar donde fue colocado este dispositivo. Retiro esa sustancia, no exagero, el dolor de cabeza menguó al instante. No estoy diciendo con esto que todos los dolores de cabeza tienen ese origen, ni tampoco estoy diciendo que todos los dolores de cabeza se van a arreglar de esa manera, porque el humano tiene maneras tan exóticas para producirse daño a sí mismo que, bueno, esta es una de las muchas. Y sí, puede ser que al ir descartando, que es lo que vine haciendo a través de estos años, he ido retirando situaciones emocionales, situaciones energéticas para poder recuperar mi salud, al punto que agradezco enormemente al universo, a mi guía interior, a quien tenga que agradecerle, que los episodios de dolor de cabeza de verdad
para nada los extraño y me siento sumamente feliz con el hecho de que puedo tener una vida más armoniosa con la ausencia de esos dolores de cabeza. No descartemos que sea, sí, un apoyo para quienes tienen estos conflictos. Y bueno, esta historia es solo para darnos a entender de qué manera actúan estos vórtices. ¿Por qué lo explico de esta manera? Relacionado con los malestares físicos, porque exactamente ese agujero en el campo áurico me dejaba expuesta para los ataques energéticos, los ataques psíquicos y cualquier brujerilla. Y efectivamente por ahí ingresaban. Y como era lo primero que estaba en contacto con mi cuerpo biológico, el primer dolor iniciaba exactamente en el punto que les menciono. A partir de allí, no me ha vuelto a doler ese punto en mi cabeza. Y es maravilloso vivir sin dolor. Como les decía, no me crean, confíen más en su propia intuición, en su sabiduría interior. En el siguiente continúo explicando el tema del bautizo.